La sanadora del emperador. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 2. Luisa Ferro. (18) Me resistí cuanto pude a seguir avanzando por aquel pasadizo. Mi compromiso de huir con Mariposa Blanca para salvar a Longyan de su destino ya no existía, pero ella me sujetó por un brazo obligándome a caminar. No tenía intención alguna de dejarme marchar junto a él. No sufras por él, me dijo, la venerable jamás permitirá que le ocurra nada malo. Lo protegerá. No di crédito a sus palabras. Sabía que lo decía para apaciguar mi ánimo. Dejadme regresar, mi señora, supliqué. Me miró con lágrimas en los ojos. No puedo, te necesito a mi lado, hermana. Perdóname, soy demasiado egoísta como para dejar que te marches. Bajó la mirada al suelo y sus eunucos me arrastraron para que siguiera andando. Lloré desconsolada. Me sentí traicionada, profundamente dolida por la intransigencia de Mariposa Blanca. Aún así, la comprendí. Yo le debía mucho. Confió en mí. Dejó su salud en mis manos y me había honrado concediéndome el título de sanadora del príncipe, un puesto al que jamás podría haber optado si no hubiese sido gracias a ella. Quise desterrar de lo más profundo de mi corazón el rencor que sentía en ese momento, pero me fue imposible. Tal vez yo también me mostré egoísta. Quería volver junto a Longyan y apelar al corazón de la gran emperatriz para recuperarlo. La angustia me asfixiaba. Cuando llegamos al otro extremo del subterráneo, todas estábamos extenuadas. Habíamos recorrido a pie una gran distancia. Salimos a través de una esclusa cuya reja abrieron los soldados. Iba a dar a uno de los muchos canales que atravesaban la ciudad. A poca distancia pudimos ver luz proveniente de los fanales de varios sampanes que aguardaban nuestra llegada. Eran muy semejantes a los que usaban los pescadores. La subida a bordo fue rápida al no tener que cargar equipaje alguno. Nos acomodamos en varios bancos y asientos, resguardadas por un tejadillo de forma redondeada hecho de cañizo. Desde mi asiento podía ver al marinero que manejaba la pértiga y apenas aprecié algunos tejados grises y parte de la muralla que rodeaba Linan antes de que nos sumergiéramos en una espesura de árboles oscurecidos por la noche. La incertidumbre nublaba mi mente y apenas fui consciente de que el viaje que estábamos a punto de emprender era real. Lo que sí sentía como cierto en cada poro de mi piel era el dolor intenso de la pérdida. Un dolor que no me dejaba respirar. Ni siquiera me despedí del que había sido mi hogar durante casi 20 años. El trayecto fue largo. La mayoría de las damas y consortes se habían sumido en un duermevela, apoyadas unas sobre otras. De vez en cuando la voz de los marineros las sobresaltaba. Estos maldecían mientras apartaban las ramas de los árboles de la orilla que se quedaban trabadas en el techo de la embarcación, o lanzaban una suerte de resoplidos y exclamaciones al tiempo que impulsaban las pértigas. Amanecía cuando llegamos a la desembocadura del río Qiantang. La luz de las antorchas nos mostró el despliegue de soldados y la agitación de los hombres que se desplazaban alrededor de un junco inmenso. Cargaban fardos, baúles, cerones llenos de objetos y alimentos. Miré la cabeza de tigre cincelada que lucía en la proa. Sus brillantes ojos, semejantes a los de las serpientes, parecían estar vivos. Alguna vez había escuchado que esos mascarones servían para espantar a los espíritus malignos. A mí me atemorizaron. Decenas de gallardetes ondeaban en los extremos de los mástiles, los cuales sostenían velas trapezoidales de seda roja. Un viento gélido sacudía los estandartes que portaban los soldados y desmadejaba el humo de sus linternas. Me parecía estar viviendo algo irreal, una extraña pesadilla de la cual no veía el momento de despertar. «Rápido», ordenó Shang Shijie señalándonos una rampa que llevaba a una portezuela en un costado del barco. «Apenas queda tiempo, zarparemos de inmediato».
Seguimos a la comitiva como torpes carneros. Estaba tan destrozada que apenas podía caminar. Observé a las demás mujeres y vi sus rostros inexpresivos y extenuados. Eran como manchas borrosas en la tenue claridad de la aurora. Ya en cubierta, algunos marineros nos indicaron el camino para llegar a nuestros camarotes. Aquel junco semejaba a una gran vivienda. En la proa se elevaba un castillete de 4 pisos, escalonados de mayor a menor, a los cuales se subía a través de varias escaleras con pasamanos. Disponía de balcones con balaustrada que reposaban en varias columnas. Cada piso disponía de unos 20 camarotes, distribuidos por estrechos pasillos. En la cubierta del último piso se elevaba un palacete con un techado de tejas esmaltadas. En la popa pude ver un altar con la estatua de Masu, la diosa de los marineros, a la cual estos veneraban con verdadera devoción. Realizaban ritos antes de zarpar y durante las travesías. A Mariposa Blanca y a mí nos asignaron camarotes contiguos. Avispa te servirá, me dijo ella. Creo que es el que más se parece a Longyan. Conoce tus necesidades y será buena compañía. Puedes confiar en él plenamente. No te defraudará. Asentí por toda respuesta, a pesar de que era un gran honor que me cediera a uno de sus eunucos predilectos. No le di las gracias. Seguía resentida con ella. Entré en aquel camarote en silencio, con la misma melancolía que me había acompañado desde que Longyan fue apresado. Era más amplio de lo que imaginé. Disponía de una gran cama anclada al suelo, un escritorio, un biombo, varios asientos y un diván. Mi baúl estaba allí, el que me regaló la señora Chen. También el de Longyan. Al verlo, las lágrimas volvieron a mis ojos. Avispa se arrodilló a mis pies con el rostro compungido. Mi señora, sé lo que siente vuestro corazón. También a mí me han arrancado un trozo del mío. Os han separado de vuestra familia y de nuestro bien amado Longyan. Él es mi hermano del alma. Nos criamos juntos y tuvimos el mismo maestro. Lloró desconsolado, pero sin emitir sonido alguno para no ser escuchado mientras se levantaba y sacaba de su baúl una estatuilla de la diosa de la misericordia y la dejaba en el escritorio. Volvió a arrodillarse a mis pies. Ante la diosa Guanyin juro serviros fielmente. Mis labios estarán sellados para todos vuestros secretos y escucharé vuestras penas como si fueran las mías. En honor a mi hermano jamás os defraudaré. Os protegeré de todo mal y dormiré a los pies de vuestra cama. Os pido humildemente que me aceptéis como siervo. Sus palabras sonaron tan sinceras que me conmovieron. Levántate, mi buen eunuco, le dije tomando sus manos. Te acepto de todo corazón. Sé del cariño que te une a tu hermano Longyan y confío en ti. Él asintió, se secó las lágrimas con la manga y se dispuso a organizar el camarote. El junco zarpó ajeno a mi tormento. Tomamos rumbo a Dinghai, un condado compuesto por un grupo numeroso de islas cerca de Putuo y Ningbo donde nos esperaría el grueso de nuestra flota. Desde allí bordearíamos la costa rumbo sur, en el mar oriental, dejando atrás la provincia de Zhejiang hasta el puerto de Wenzhou, en el que nos reuniríamos con otros funcionarios, el primer ministro Chen Yiyong y el consejero Lu Jiufu. Al caer la noche, Avispa trajo agua caliente perfumada y se dispuso a lavarme los pies. Los masajeó y los vendó con manos expertas, igual que hacía mi eunuco. Después abrió la cama, me arropó y se sentó en el suelo con un cojín. Canturreó una nana. Tenía una voz preciosa, y a pesar del cansancio extenuante que arrastraba, solo pude cerrar los ojos y simular que dormía. No tardé en escuchar la respiración profunda de Avispa. Envidié la facilidad de los eunucos y los criados para dormir en cualquier lugar y bajo las condiciones más espantosas. Horas después, me levanté incapaz de conciliar el sueño. Salí del camarote sin hacer ruido hasta la balaustrada del balcón. El crepúsculo estaba próximo. Un pálido amanecer surgía por el este. El barco era una cacofonía de sonidos, el viento sacudiendo las velas, los quejidos de las vigas y el ruido del mar al golpear en el casco. A ellos se sumaban las voces de los marineros. Órdenes, avisos, el gong que anunciaba las horas.
En Ningbo vi campesinos con el rostro curtido por el sol. Trabajaban en cuclillas los campos de arroz y mijo de las escalonadas colinas, que contrastaban con los dorados tejados de los templos. Bosques de magnolias y extensos bancales de lotos. Una brisa perfumada nos acompañaba en nuestro recorrido. Apenas fui consciente del paso de los días, que corrían presurosos como nubes arrastradas por el viento. Tuve que atender a varias damas aquejadas de vómitos y mareos causados por la navegación. Eso ayudó a que el tiempo volara y a que mantuviera la mente ocupada. Ignoraba las jornadas que llevábamos de viaje cuando arribamos al puerto de Magway, en Fuzhou, en la región de Fujian. Era una ciudad costera a orillas del río Min, a la que llamaban Ciudad de las Higueras. Sus defensas eran de las mejores del imperio, pues disponía de varios revestimientos de muros y una magnífica fortaleza donde nos darían cobijo hasta que encontraran un emplazamiento más adecuado. No faltaron los nobles que cedieron sus palacios para acoger a la familia imperial y al enorme séquito de miles de personas que nos acompañaba. La población tenía muchos manantiales de aguas termales y estaba rodeada de montes. Había 2 lagos y profundos bosques. Ambas riberas del río estaban cuajadas de árboles frutales y gran profusión de higueras. Los palacios abundaban, pues el puerto era uno de los más importantes del imperio y atraía a toda clase de comerciantes a pesar de la guerra. Con el tiempo llegué a conocerla bastante bien. Las consortes y Mariposa Blanca gustaban de visitar los templos siempre que nos lo permitían. Para entonces, mi relación con Mariposa Blanca se había tornado más afectuosa. Ella se esforzaba mucho en complacerme y se la veía realmente arrepentida de la actitud que tuvo en el pasadizo secreto de la ciudad imperial. Me pidió perdón y achacó su comportamiento al terror que se apoderó de ella en esos momentos tan amargos. La ausencia de su madre, la dama Suyin, que no pudo acompañarnos por encontrarse muy enferma, también agravó ese miedo. La creí, pues me pareció sincera y vulnerable. En los primeros días del 5º mes lunar, el príncipe Yao Shi, de 9 primaveras, fue nombrado nuevo emperador de la dinastía Song del Sur. Su nombre imperial sería Duanzong, y la era de su reinado Jingyan. Para hacer factible su ascenso al trono del dragón, se aludió a la renuncia de su hermano Gong Di, el cual abdicó al ser hecho prisionero por los mongoles cuando tomaron Linan. No hubo grandes celebraciones, pero sí se llevaron a cabo todos y cada uno de los ritos y sacrificios a los dioses que acompañan a estos grandes fastos palaciegos. Las damas más cercanas a las consortes imperiales vivíamos en un palacio que pertenecía a un alto funcionario. Estábamos custodiadas por una guardia permanente para nuestra seguridad, lo cual me producía una sensación de confinamiento. Por las tardes nos acomodábamos en una de las amplias galerías porticadas rodeadas de celosías, cuyos alféizares estaban a rebosar de macetas con crisantemos dorados y crestas de gallo rojas. Desde allí podíamos contemplar el lago y las pequeñas cascadas artificiales adornadas con piedras kaisi, llamadas flores de lluvia. Los jardines eran un verdadero paraíso, pero nada tenían que ver con los que había en la ciudad imperial. No gozaban de su magnificencia ni de su extensión. Allí bordábamos, leíamos poesía, y varias damas tocaban sus instrumentos para hacer los días más llevaderos. Por suerte, yo proseguí con mis funciones como sanadora. Mariposa Blanca me dio permiso para asistir partos, tratar a los niños y visitar enfermas sin distinción de rango, siempre y cuando me acompañara avispa. Me desplazaba en un palanquín, puesto que la distancia entre nuestro palacio y las distintas casas palaciegas donde habían ubicado al resto de las mujeres de la corte no era mucha. En algunos de esos partos coincidí con la matrona suprema, pues aunque no había embarazadas entre las concubinas imperiales tras la muerte del emperador Duzong, era requerida por las esposas de los ministros y los funcionarios. Nuestras diferencias personales prosiguieron como cuando vivíamos en el Hogong. Su trato hacia mí era igual de gélido y distante. Incluso hubo momentos en los que nos vimos enfrentadas por su falta de escrúpulos a la hora del ejercicio de su profesión. Cercano el mes del Loto, el 6º del calendario lunar,
fui requerida para asistir a la concubina de un funcionario que estaba embarazada de 5 lunas. Según las criadas que vinieron a buscarme, sufría fuertes dolores y sangraba en abundancia. Avispa vino conmigo. Resultaba un gran ayudante. Después de varios meses acompañándome, había adquirido grandes conocimientos sobre plantas y enfermedades. Parecía agradarle la medicina tradicional y, por su cuenta, había leído varios de los libros que me traje de Linan. La propia esposa oficial del funcionario fue quien nos condujo hasta los aposentos de la concubina. Se la veía muy preocupada. La dama Tai lleva así desde esta mañana, me explicó. Si el embarazo se malogra, mi marido me culpará a mí, pues creerá que yo le he impuesto algún castigo corporal. Lo que él no sabe es que es ella misma la que realiza duras tareas para mortificarme. Ayer tuvimos una riña sin importancia y se puso a fregar el suelo de toda la casa. Ya veis cómo se las gasta esta mocosa consentida. Me tiene en un puño porque no tengo hijos. Me senté junto al lecho y toqué la frente de la dama Tai, que gemía incómoda. No tenía fiebre. Me asombró lo joven que era, pues calculé que tendría unas 15 primaveras como mucho. Le quité la colcha y pasé a examinarla. No estaba dilatada y el sangrado era mínimo. El color de la sangre era claro y no olía mal. Me fijé que tenía marcas de mordiscos en el interior de los muslos y moratones de pellizcos en las caderas y los glúteos. ¿Sentís los movimientos del bebé?, le pregunté. Sí, se mueve mucho, pero me duele en mi valle. ¿Habéis mantenido trato carnal con vuestro esposo recientemente? Se sonrojó azorada y miró a la primera esposa, temerosa. Esta puso los ojos en blanco, mortificada, y la increpó. Contesta a la sanadora Zeng, niña tonta. Sí, ayer por la noche y esta mañana temprano. Yo no quería, pero él me forzó. ¿Fue brusco vuestro señor? Ella volvió a mirar a la primera esposa, la cual dio un manotazo al aire y lanzó una exclamación de hartazgo. La dama Tai asintió tímidamente, bajando la mirada avergonzada. Le presioné el vientre para ver si sangraba más, pero no noté diferencia alguna. Procedí a tomarle el pulso para comprobar si el bebé estaba bien. Vi que tenía marcas de ligaduras en las muñecas. Me tragué la furia que crecía en mi interior. El pulso de Perla era fuerte. Además, noté el pulso de pie izquierdo superficial y grande, lo cual significaba que la criatura que esperaba era un varón. El pequeño sangrado no es debido a una amenaza de aborto, le expliqué a la primera esposa. Proviene de su valle, alguna venilla que se ha roto debido al peso del embarazo y el trato carnal. Le recetaré un tónico para fortalecer su ki y la dispensaré de sus deberes conyugales. Tendréis que hablar con vuestro marido al respecto. Ella se abanicó sofocada y me instó a que la siguiera hasta otra salita donde había dispuesto un servicio de té. Yo pedí a Avispa que se quedara con la concubina mientras hablaba con la primera esposa. Mi marido no me creerá, sanadora Zeng, me dijo nerviosa mientras me servía ella misma una taza de té. Pensará que es una invención mía para fastidiarlo. Es un animal en el lecho, por eso le pedí que tomara una concubina. Ya habéis visto los mordiscos y moretones que tiene esa pobre imbécil. Si lo preferís, puedo hablar yo con él. Ella me dirigió una sonrisa irónica. No hará caso de ninguna mujer, por muy sanadora imperial que sea. Tal vez escuche a mi eunuco. Hablar con un castrado, eso sería aún peor. Pues decirle que si quiere que su hijo, varón, viva, tendrá que abstenerse de yacer con la damita y buscar su desahogo con otras mujeres. Se quedó pasmada. ¿Habéis comprobado que es un niño?, preguntó. Sí, lo he confirmado al tomar el pulso de la dama Tai. Ante mi asombro, se arrodilló a mis pies y me besó las manos. Sois maravillosa, sanadora Zeng. Había oído hablar a las ancianas damas sobre esa habilidad que tienen algunos médicos, pero jamás he sido testigo de algo semejante. Vigilaré con ojo de halcón a mi marido, aunque tenga que cerrar con candados la habitación de la concubina.
Ese niño afianzará mi posición en esta casa. En cuanto nazca, haré valer mis derechos y lo criaré como si fuera mío. Si para ello él tiene que visitar alguna flor en una casa de té, que así sea. Yo me encargaré de que no toque a esa estúpida chiquilla para que no se malogre el embarazo. Aquella conversación me recordó demasiado la forma despectiva en la que solía hablar madre. Me sentí mal conmigo misma por haberle dicho que la concubina esperaba a un varón, pero pensé que iba a ser la única manera de que su esposo no mantuviese trato carnal de manera tan violenta con la dama Tai. Al menos la mantendría a salvo de sus fieros apetitos hasta que diera a luz. Abandonamos la mansión después de recibir una generosa cantidad en pago a mis servicios. La primera esposa me regaló una de las pulseras de jade que llevaba puestas y volvió a besar mis manos. Os llamaré cuando se produzca el parto, sanadora Zen. 5 bendiciones. Yo asentí. Mientras nos alejábamos, Avispa me miró cabizbajo. Pobre concubina, dijo apenado. Me ha contado que su marido la somete a 1000 torturas mientras mantienen trato carnal. Quiere escaparse de la mansión. Dice que en cuanto dé a luz entregará a su hijo a la primera esposa y huirá, aunque pierda la vida en el intento. Es digna de lástima. Sí que lo es. Hay esposos que no merecen ser llamados hombres, menos aún con el título de honorables. Pensé en Ren y en la suerte que había tenido al encontrarlo. Mis ojos se humedecieron al pensar que tal vez jamás lo volvería a ver. Avispa leyó en mi rostro la amargura que sentía. No perdáis la fe, mi señora. Vuestro marido y vos sois Mingyuan. Mingyuan era estar predestinados. Eso suponía que, pasara lo que pasase, nuestras almas se encontrarían pese a la adversidad. Sonreí secándome las lágrimas. (19) 7 lunas después de haber llegado a Fuzhou, los espías chinos que se habían infiltrado en las tropas enemigas mandaron mensajeros con noticias de Linan y del exilio a Shangdu del depuesto emperador Niño Gongdi, de las emperatrices y las damas que lo acompañaban. Al parecer, la gran emperatriz viuda Xie no pudo partir con ellos por encontrarse muy enferma y su salida de la ciudad imperial se retrasó hasta el otoño. Mi pensamiento voló hasta Longyan. ¿Cómo habría sobrevivido él durante esos meses junto a la gran dama? Logró tener noticias sobre nuestra familia. Tal vez pudo mandar una nota o ponerse en contacto con ellos de alguna manera. Mi ansiedad creció al comprobar que mis peores temores se habían cumplido respecto de la entrada de los mongoles en Linan, pues estuvo plagada de sucesos terribles. Mariposa Blanca nos relató algunos en una de las reuniones que solíamos organizar casi todas las tardes en el patio porticado del palacio donde estábamos alojadas. Después de que la gran emperatriz viuda proclamara la rendición del imperio, nos contó, se desató el caos. Todos los mercenarios extranjeros que habían sido contratados para unirse a nuestro ejército y salvaguardar las puertas de Linan asesinaron indiscriminadamente a inocentes ciudadanos. La chusma saqueó a placer. La barbarie se adueñó de las calles y de la ciudad imperial. Centenares de damas y sirvientas de la corte fueron violadas. Lanzamos una exclamación de terror. Un intenso murmullo se extendió por el pabellón. Estábamos horrorizadas. Otras tantas se suicidaron ahogándose en el lago de la ciudad imperial justo antes de ser maniatadas junto a los eunucos y los músicos imperiales.
El resto emprendieron viaje al norte, pero en el camino las damas volvieron a ser brutalmente violadas por los soldados mongoles sin que los eunucos pudieran impedirlo, puesto que iban cargados de grilletes. La mayoría de ellas se suicidaron después de verse mancilladas. Se volvieron a escuchar lamentaciones y gritos ahogados. Me sentí especialmente conmovida por la noticia de la muerte de dos consortes imperiales, la dama Shu y la dama Chen, a las cuales conocía y con las que había mantenido trato. A pesar de llegar sanas y salvas a Shangdu, y tras ser recibidas por Kublai Khan en audiencia, decidieron quitarse la vida estrangulándose con un cordón de seda al enterarse de que las iban a cazar a la fuerza con meros carpinteros. Mariposa Blanca nos pasó la nota que dejaron escrita antes de morir. Los espías la habían copiado palabra por palabra. Mientras fuimos esposas del emperador Duzong, jamás deshonramos al imperio. Ahora soportamos la vergüenza como súbditas de nuestros enemigos. Las mujeres mueren para preservar la castidad. Al igual que los funcionarios leales a nuestro imperio, esperamos ser recompensadas por nuestro sacrificio en la próxima reencarnación. Fue un tremendo impacto leer sus últimos deseos. En el rostro de todas se adivinaba el temor a terminar del mismo modo que ellas si los mongoles nos daban caza. Propongo que organicemos varios ritos ceremoniales en honor a nuestras hermanas, convino la emperatriz viuda Yang Julián. Iremos mañana temprano al templo Yongquan y llevaremos ofrendas. Ellas no merecen menos, puesto que pasarán a la historia como mujeres virtuosas. Todas asentimos con tristeza. El templo Yongquan estaba ubicado en el Monte del Tambor, en la orilla norte del río Min. Podíamos hacer el trayecto en barca, a través de los canales que atravesaban la ciudad hasta desembocar en el río, y desde allí llegar al monte, pero la subida era empinada para las damas, pues algunas tenían los pies tan diminutos que apenas podían caminar una corta distancia sin sufrir terribles dolores. Por suerte, el templo se alzaba a mitad de camino de la cumbre y los senderos resultaban bastante accesibles por ser un lugar de peregrinación, transitado a diario por multitud de personas. Sus pabellones y cuevas eran de una gran belleza, sumado al manantial que surgía a la entrada. Yo sentía especial curiosidad por la caligrafía que había tallada en la piedra de una de las caras del monte. Fue cincelada por hombres de letras y cultos funcionarios que habían viajado hasta allí desde distintos lugares del imperio. Tras una ardua caminata, subimos las escaleras que llevaban al templo. En cada esquina de la viga que atravesaba el tejado a dos aguas había sendos dragones tallados que parecían trepar por el alero acampanado. Un pórtico sustentado por columnas daba paso a numerosas puertas lacadas en rojo. Nada más entrar, vimos la estatua de un gran Buda Maitreya. El ambiente estaba saturado del penetrante olor del incienso y de las ramas de ciprés que se quemaban en grandes braseros. Tras hacer las ofrendas por las concubinas que se habían suicidado, nos arrodillamos en los cojines para hacer reverencias a los dioses. Mis pensamientos volaron hacia Linan. Rogué por mi familia y por Longyan. ¿Cómo estarían? Habrían sido atacados en el Pozo de las Luciérnagas. Permanecería todavía en pie la farmacia de la Tortuga Negra. Oré con todo mi fervor. Escribí sus nombres en el embés de algunas hojas de anís y las deposité en los incensarios, al pie de los altares. A mediodía decidimos tomar el té a orillas del lago que había junto al templo. Fue una delicia contemplar el paisaje cautivador que otorgaban el agua y los árboles circundantes. Se respiraba paz. Oímos hablar a varios visitantes que también estaban descansando. Fue así como nos enteramos de que Kublai Khan había proclamado un edicto como nuevo emperador del imperio prohibiendo los nombres propios de los chinos de etnia Han. A partir de ese momento los obligaron a llamarse primera hermana, segunda hermana, tercera. O por el número del día de su nacimiento o la suma de los años de sus padres. Me pareció una forma horrible de robar la dignidad y la identidad a los nuestros, pues no había que olvidar que éramos la etnia más numerosa del Imperio del Centro. Vinieron a mí las palabras de mi esposo cuando, paseando por los jardines del Pozo de las Luciérnagas, le pregunté qué sería de todos aquellos que servíamos en la corte.
Unos serán ejecutados y otros reabsorbidos por el sistema oficial del Imperio Yuan, que ha adoptado el mismo estilo de gobierno que el nuestro. Aunque dudo mucho que Kublai Khan sea justo con los Han, ya sean funcionarios o campesinos, ricos o pobres. Los mantendrá en los puestos más bajos del Estado para que no supongan un peligro de sublevación. El grupo siguió hablando. Esta vez contaron que en Xinjiang, cerca de Suzhou, una guarnición de 250 soldados había defendido la ciudad durante 3 meses. Fue tal su impotencia al verse sitiados, sin víveres y sin agua, que hicieron estallar una gran bomba de trueno para suicidarse. Cuando el ejército mongol entró en la ciudad, lo único que encontró fueron los restos de los cadáveres carbonizados. ¿Cuánto más iba a durar la resistencia de las ciudades afines al imperio? ¿Cuánta sangre tendría que derramarse todavía? Sabíamos que los mongoles no tardarían en atacar Fuzhou, puesto que ya habían tomado varias ciudades de la región. Era solo cuestión de tiempo que intentaran reconquistarla. No se detendrían hasta dar muerte al último príncipe de la dinastía. El único consuelo que me quedaba para sobrellevar la penosa situación que vivíamos eran mis pacientes. Dedicarme a la medicina era mi bálsamo. Las rondas diarias me mantenían cuerda. Avispa me servía como si siempre hubiera estado a mi lado. Teníamos una gran complicidad, se anticipaba a mis deseos y parecía leer en mí como en un libro abierto. Me hacía la vida más llevadera. Me buscaba pacientes para que no pensara en todo lo que había dejado atrás, pero a pesar de ello y del cariño que le estaba cogiendo, yo añoraba con toda mi alma a Longyan. Un día, entrados ya en el mes del crisantemo, el 9º mes lunar, fui llamada por la esposa de un ministro para atender a su única hija. La niña estaba indispuesta, no comía y si la forzaban a hacerlo, vomitaba. Bienvenida, sanadora Zeng, me saludó su madre juntando las palmas de las manos sobre el pecho. Soy la dama Xuan, agradezco que hayáis venido, pues sé que sois muy requerida por las damas de la corte. Nos condujo hasta uno de los cuartos, donde una niña pequeña jugaba con varias criadas. De 2 palmadas de la dama, las sirvientas se retiraron. Esta es Hyulan, me dijo la mujer. Es mi única hija y la joya más preciada de su padre. La niña se levantó del suelo e hizo un gracioso koto. Que Buda Amitabha os ilumine con su luz, sanadora Zeng. Recitó de corrido, lo que dibujó una sonrisa en mi rostro. Avispa se quedó pasmado nada más verla. También a mí me maravilló su desparpajo, pero sobre todo me asombró lo hermosa que era. Sus ojos de fénix, sus exquisitas facciones y la blancura lechosa de su rostro en forma de corazón. Era diametralmente opuesta a su madre, cuyo cutis era oscuro y marchito. Le pedí permiso para examinarla. Avispa la subió a uno de los divanes. Le miré la lengua y las conjuntivas de los ojos y le palpé el cuello. Después la tumbé y le froté la tripita. ¿Te duele?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Todo parecía estar dentro de la normalidad. Me dirigí a la madre. Decidme, dama Xuan, ¿le ha pasado algo fuera de lo común a vuestra hija en las últimas semanas? Ella recapacitó con los ojos entornados. Se mordió súbitamente el labio, como si acabara de recordar algo. La semana pasada vino el adivino para elegir una fecha auspiciosa para comenzar el rito de los lirios. Tal vez la pequeña Hyulan escuchó hablar a las criadas sobre los preparativos y se asustó. Algunas siervas son demasiado elocuentes contando historias. Asentí. Recordaba los comentarios de las criadas de mi casa natal cuando hablaban del vendado de los pies. No reparaban en los detalles escabrosos de sangre, pus, huesos rotos y hasta de la muerte de alguna pobre chiquilla cuya trágica historia había llegado a sus oídos. ¿Cuándo nació la niña?, le pregunté, pues me parecía muy pequeña para iniciar el vendado. En el mes del crisantemo. Acaba de cumplir 3 años. El adivino dictó que comenzáramos con las ligaduras de sus pies cuando llegara el invierno. Me permitís examinárselos. Ella asintió con la cabeza. Levanté su songi, la descalcé y le quité las medias.
Fue cuando vi una mancha de nacimiento en su rodilla izquierda en forma de corazón. No pude evitar dar un respingo. Recordaba con todo detalle haber visto antes aquella mancha. Mi pulso se aceleró. Disimulé mi azoramiento y me centré en sus pies. Se los moví a un lado y a otro y le miré el puente. El rostro de Hewland se contrajo en una mueca de miedo. Avispa se apresuró a hacerle unas cuantas monerías para que se le pasara. Se le daba muy bien entretener a los niños y raro era el que no acababa riendo. Terminé el reconocimiento y, aprovechando que la niña estaba distraída con Avispa, hablé con la dama Xuan a solas, en la salita contigua. Todavía no tiene el puente del pie desarrollado, le expliqué. Aconsejaría que esperarais al menos un par de inviernos más. Entonces sus puentes serán muy altos y logrará tener unos hermosos lotos dorados. Si se los vendáis ahora, correrá el riesgo de quedar lisiada. Además, los vómitos y la falta de apetito son causados por los nervios y el miedo que tiene la pequeña a que le venden los pies. Os recetaré varios remedios y en pocos días volverá a ser la de antes, pero tenéis que prohibir a las criadas que hablen del rito de los lirios en su presencia. Hewland es una niña muy despierta para su edad. Sí que lo es, me respondió ella. Tiene mucho carácter. A veces pienso que su padre y yo la consentimos demasiado. Cuando nació estuvo a punto de morir en el parto, pero la matrona suprema consiguió salvarla. Enarqué las cejas. Aquella parecía una historia interesante. Animé a la dama Xuan a que me contara más. Como habréis apreciado, sanadora Zeng, no soy ninguna jovencita. Poco después de dar a luz a Hewland mis ciclos lunares desaparecieron. Nunca tuve problemas para concebir, pero todos mis embarazos se malograban en la séptima luna. Mis hijos nacían muertos, sin embargo, con Hewland fue distinto. Mi marido habló con la matrona suprema y aceptó atender mi parto. Tuvimos mucha suerte porque ese mismo día la honrada consorte Sui alumbró al hijo del difunto emperador Duzong y pensamos que no podría venir. Pero consiguió llegar a tiempo. Yo, por desgracia, casi no recuerdo lo que pasó porque me desmayé nada más dar a luz a mi pequeña. Me quedé sin fuerzas, era mi 10º parto, más mi anciana aya me contó que la niña nació morada y que no respiraba. Entonces, la matrona suprema y sus ayudantes se la llevaron a una habitación contigua y poco después escuchó el llanto de mi hijita. Volvieron al cuarto y se la mostraron a mi aya. La pobre lloraba de emoción. Mi marido y yo también lloramos cuando al fin recobré el conocimiento y pudimos conocerla. Cerré los ojos conmocionada por el relato. No solo por lo extraordinario que era, sino también porque comencé a atar cabos y no daba crédito a lo que estaba descubriendo. Hablaré con mi marido al respecto del vendado de los pies, prosiguió ella ajena a mis devaneos. Accederá a esperar. Hewland es su tesoro más preciado, aunque no haya sido un hijo varón. Tras aquellas confidencias, solo una imagen rondaba mi cabeza, la mancha en forma de corazón en la rodilla izquierda de aquella niña. Yo la había visto antes en la hija de Mariposa Blanca cuando nació. Pensé que el parecido entre Hewland y la honrada consorte no era casual. La fecha de su nacimiento coincidía con la del príncipe Yao Xiu. Y si el pequeño ataúd que enterramos en el jardín de la gran emperatriz viuda Xie no contenía el verdadero cadáver de la princesa. Yo no presencié su muerte ni miré dentro de la caja. Tampoco ella ni nadie de su círculo más íntimo lo hicieron. Y si Hewland era en realidad su hija, en caso de que mis conjeturas fueran ciertas, se me planteaba una terrible tesitura. ¿Cómo informar de lo que sabía a la honrada consorte sin estar del todo segura? La única que podía atestiguar si yo estaba en lo cierto o no era la matrona suprema. Y ella jamás confesaría algo semejante. Para darme más la razón, en cuanto salimos del palacete, Avispa, siempre atento al más mínimo cambio en mi estado de ánimo, me interrogó. Os noto preocupada, mi señora. Algo os ha turbado en esta visita. No es nada, mi buen eunuco, le contesté para no preocuparlo. Mi señora, no me andaré con rodeos, me dijo él en un susurro.
La pequeña Hulan es el vivo retrato de la dama Sui. Y no solo se parece a ella, sino también al príncipe Yao Xiu. Me he percatado de vuestra reacción al descubrir la mancha de nacimiento que tenía en la rodilla. Me quedé pasmada. ¿Cómo sabes tú lo de esa mancha? Me lo contó Rayo de Luna. Se lo escuchó decir a una de las matronas imperiales. Sé lo que ocurrió y que el Consejo de Ancianas ordenó sacrificar a la princesa. Me avergüenza decirlo, pero también he escuchado a escondidas la conversación que habéis mantenido con la dama Xuan. Lo miré anonadada por su atrevimiento, aunque en mi interior agradecí que lo hubiera hecho. Sé que no ha estado bien espiar, mi señora, y pido humildemente disculpas por ello. Imaginé que intentaríais sonsacar información a la dama Xuan. En cuanto vi a la chiquilla, supe que ambos estábamos pensando lo mismo. Esa niña es hija de la dama Sui. La matrona suprema no la mató como le ordenaron. La cambió por la criatura muerta de la mujer del funcionario. Entorné los ojos pensativa. ¿Pero por qué lo haría? ¿Por qué arriesgarse a contravenir una orden directa de la gran emperatriz viuda Xie? Yo estaba presente cuando le entregó la caja que contenía el cordón de seda para asfixiar a la princesa. Avispa hizo una mueca vehemente. ¿Por dinero o por reputación? Seguramente estaba al corriente del historial de malos partos que había tenido la dama Xuan e imaginó que el niño que iba a traer al mundo también nacería muerto. Y si no hubiese sido así, ¿no crees que fue muy osado por su parte suponer? Dejé aquella pregunta en el aire cayendo en la cuenta de que la matrona suprema tal vez había examinado a la dama Xuan días antes del parto. Seguramente le tomó el pulso, comprobó los movimientos del bebé y supo que estaba muerto. Se enfrentaba a que su reputación quedara en entredicho, por lo tanto, en cuanto se le presentó la oportunidad de conseguir una criatura viva la aprovechó. Daba igual que fuera varón o mujer. Los padres estarían encantados y su fama quedaría intacta. No te falta razón, avispa. Mas ella jamás confesará lo que hizo. La conozco bien, no podemos acusarla apoyándonos en una mancha de nacimiento. Las matronas que la ayudaron fueron nombradas por ella y yo estaba presente cuando las avisaron de que la mujer de un funcionario estaba de parto. Acudieron todas, la defenderán de las acusaciones que yo le haga. Si Amanecer de Otoño estuviera aquí, sí podríamos demostrarlo. Él apuntó en el libro de nacimientos imperiales todo lo referente a la hija de la honrada consorte. Día, hora, luna, sexo y manchas de nacimiento. Escuchar el nombre del eunuco jefe me revolvió las tripas. No olvidaba que fue él quien apresó a Longyan, pero aquel nuevo dato me sorprendió. No lo tachó cuando ordenaron matar a la princesa. No lo creo, mi señora. Todos los nacimientos quedan reflejados, aunque las criaturas nazcan muertas. Lo ignoraba. Aún así, poco podíamos hacer al respecto, puesto que no sabíamos dónde se encontraba el libro de nacimientos imperiales. La duda me torturaba. ¿Crees que deberíamos informar a Mariposa Blanca de todo lo que hemos averiguado? Avispa me miró indeciso. No lo sé, creo que primero deberíamos asegurarnos. Tendríamos que interrogar a la matrona suprema. La sola idea me aterraba. Esperaremos el momento oportuno para ello, mi señora. Me veía incapaz de afrontar algo así en aquellos momentos. Sin embargo, respiré hondo y accedí. Tienes razón, avispa. Esperaremos a que se presente la ocasión más propicia. La verdad debe salir a la luz.
20. El tiempo corría inexorable. Los inviernos eran suaves en Fuzhou y los veranos calurosos y húmedos. Los días me parecían todos iguales. Ya había pasado año y medio desde nuestra huida de Linan y, tal y como se esperaba, los mongoles habían emprendido nuevas ofensivas al sur de Fuzhou para reconquistarlo y acabar de una vez por todas con los rebeldes Song, ya que muchas ciudades sometidas a su control se habían sublevado animadas por la huida de los príncipes y el nombramiento de un nuevo emperador. Sin embargo, en Linan no ocurría lo mismo. Según las últimas noticias que llegaron, la nueva dinastía mongol, que había tomado el nombre de Yuan, instauró el orden tras varios días de pillaje y vandalismo. La vida cotidiana prosiguió y el pueblo se amoldó a sus leyes. Los únicos que se resistieron fueron los letrados, que se negaron a formar parte del nuevo gobierno y se mantuvieron al margen de la política. No obstante, no hubo represalias contra ellos. Mis sentimientos al respecto eran encontrados. Me apenaba que Linan hubiese sido sometida por una dinastía extranjera, pero saber que mi familia no tendría que sentir en carne propia los horrores de la guerra y que su vida transcurría de forma pacífica me transmitía tranquilidad. Wen Tianxiang, el ex primer ministro que fue capturado por el enemigo antes de la caída de Linan, escapó de su cautiverio. Buscó a la corte Song en Fuzhou y se presentó ante el Gran Consejo en el mes del Loto, el sexto del calendario lunar. La conversación que había mantenido con el Gran Consejo corrió de boca en boca entre las damas. Los eunucos eran los portadores de todo lo que ocurría en el mundo de los hombres, pues a pesar de que la honrada consorte Yang Juliang fue nombrada emperatriz viuda y ejercía como regente del emperador niño Duanzong, las damas permanecíamos apartadas de las audiencias y reuniones que llevaban a cabo. El estado de guerra no daba tregua y los protocolos no eran tan rigurosos. Éramos una corte itinerante. Mariposa Blanca transmitió lo que le había contado Rayo de Luna. Dicen que Wen Tianxiang no ha sido bien recibido por los ministros. Tienen puntos de vista diferentes. Al parecer, ha acusado abiertamente a Shang Shijie de no ser un buen comandante en jefe. Se ha atrevido a decirle que sabe mucho sobre barcos, pero nada al respecto de conservar los territorios reconquistados al enemigo. Tengo en alta estima al honorable Wen Tianxiang, dijo la emperatriz viuda Yang Juliang, pero tal vez se haya excedido en sus opiniones. Aunque de todos he sabido que ambos siempre han tenido diferencias políticas y personales. Tampoco hay que olvidar que él es un erudito y su rango es más alto. No lo discuto, Alteza. No obstante, también ha dicho algo parecido sobre Li Tingxi, el héroe de Yanxiu. Por tanto, ha decidido luchar por nuestra causa a expensas de las opiniones de los ministros. Organizará ejércitos y defenderá los territorios en peligro. Eso le honra, pues a pesar de sus discrepancias sigue apoyando al imperio. Su patriotismo es innegable. Corre el rumor de que ha mandado traer a su esposa y a sus hijos. Quiere tenerlos cerca, los mantendrá lejos de las contiendas, pero podrá verlos a menudo. Aquel gesto me maravilló, aunque no dejaba de ser una locura. Era demasiado peligroso para su familia traerlos a la región de Fujian. No solo podían morir en alguna contienda, sino también ser apresados como rehenes por los mongoles. ¡Qué gran hombre!, alabó la emperatriz viuda. No tardamos en comprobar todo lo que suponía estar en pleno centro de un conflicto armado. Los lujos a los que la corte estaba acostumbrada menguaron drásticamente. Escaseaban los productos de uso cotidiano y las damas tuvimos que aguzar el ingenio. Hacíamos trueques entre nosotras. Una tenía jabón, la otra, polvos de arroz o papeles encerados con cera de abeja teñida con pétalos de rosa para colorear los labios y los pómulos. Si faltaban velas, nos iluminábamos metiendo en un frasco gran cantidad de luciérnagas. No daban demasiada luz, pero servía para no estar totalmente a oscuras y poder leer. Los eunucos se pasaban parte de la noche cazándolas en los jardines, además de moverse en los mercados como verdaderos rastreadores para conseguir alimentos fuera del rancho que se les daba a los soldados y los criados. Los precios de los alimentos eran prohibitivos.
Cuando apenas había mercancía se desplazaban a las afueras, cerca de los caminos de entrada a la ciudad, donde solían apostarse los campesinos para vender las hortalizas y las verduras. También recorrían el puerto en busca de pescado y marisco, que compraban a buen precio a pescadores de la zona. Cuando las hostilidades se recrudecieron, volvimos a la fortaleza para que la familia imperial estuviera más segura. Los médicos imperiales comenzaron a asistir a los soldados heridos en combate, que se hacinaban tras las barbacanas y en el patio de armas. Fue allí donde fui plenamente consciente del horror de la guerra, pues tuve la oportunidad de ayudar a las víctimas cuando fueron tantas que los médicos no daban abasto. Vi verdaderas barbaries, cuerpos desmembrados, cráneos abiertos, soldados destripados, cadáveres carbonizados. No todos los soldados que parecían estar muertos lo estaban. Algunos habían quedado tan malheridos que no se movían, pero aún respiraban. Sufrían una terrible agonía, una muerte lenta. No había esperanza para ellos. Les suministrábamos una pócima. Morían en pocos minutos sin dolor alguno. Los que estaban ilesos se dedicaban a recoger armas del campo de batalla que todavía estuvieran en buenas condiciones y arrancaban las flechas a los cadáveres para aprovecharlas después. De noche, casi todo nuestro destacamento dormía. Los guardias y los exploradores rodeaban la fortaleza para nuestra seguridad. Nadie esperaba que los mongoles atacaran en la oscuridad, dado que su ventaja en la batalla era la velocidad de sus caballos y su facilidad para las estrategias, aunque estaban tan cerca que podíamos ver la luz de sus fogatas y el viento arrastraba sus cánticos guturales y la melodía embrujadora del Mohan Kur. Incluso el intenso olor de la carne de cordero asada y el aroma dulzón del airag, su licor favorito, nos llegaba a rachas dispersas. Los informes sobre el avance del enemigo eran cada vez más desalentadores. Los territorios que nuestros soldados recuperaban volvían a caer, con la consiguiente pérdida de vidas. Ya se hablaba de una nueva huida de la corte para salvaguardar al emperador niño y a los príncipes. Las damas sabíamos que volveríamos a hacernos a la mar en breve. La huida sería muy parecida a la que llevamos a cabo en Linan. Nos avisarían con unas horas de antelación para que los espías, que estaban en todas partes, no informaran al enemigo. Mientras dispensaba mis cuidados diarios a los heridos, los soldados solían traer prisioneros. Su estado era lamentable. Avispa y yo los veíamos pasar a nuestro lado por el largo pasadizo que llevaba a las mazmorras de la fortaleza. Iban cargados de cepos y grilletes. No todos eran mongoles. Entre ellos también había chinos que habían vendido sus lealtades, traidores a la dinastía Song del Sur. Era un espectáculo dantesco y no podía evitar mirarlos. Me fijé en uno en concreto. Tenía el rostro ensangrentado y mugriento, el pelo le caía sobre la cara en guedejas sucias y enmarañadas. Y a pesar de que sus ropas estaban ajadas hasta el punto de parecer harapos, todavía se reconocía en ellas la calidad de la tela y su exquisita hechura. Era seda imperial. Mis ojos escrutaron el rostro de aquel prisionero y sentí un vuelco en el estómago. No podía creer lo que estaba viendo. Longyan, grité llena de terror e ira mientras las lágrimas se agolpaban en mis ojos y mi respiración se volvía agitada. ¿Eres tú? Avispa, asombrado ante mis palabras, se apresuró a comprobar si era él. Sus facciones se iluminaron al reconocerlo. Intervino enseguida, con el ceño fruncido en una mueca de estupor. Soltadlo inmediatamente, patanes, no es ningún traidor. Los soldados hicieron oídos sordos y siguieron arrastrando al prisionero hacia los calabozos. Yo me arrojé a sus pies, al igual que hiciera en el pasadizo de la ciudad imperial cuando Amanecer de Otoño ordenó que lo prendieran. Longyan me miró con los ojos idos. Estaba tan desfallecido que ni siquiera me reconoció. Varios soldados me levantaron del suelo y Avispa me sujetó. Les gritó encolerizado. Soltadlo ahora mismo os digo. Es propiedad de la honrada consorte Sui. Mintió para atemorizarlos. Tendréis que responder ante ella si no lo hacéis. Uno de ellos se dirigió a él con desprecio.
Si realmente es así, tendrá que venir ella misma a ordenar que lo liberemos. Estaba a bordo de un junco de mercenarios y piratas. Todos ellos eran traidores a la dinastía. Será ejecutado antes del amanecer. Las lágrimas me impedían ver. Avispa me tomó por el brazo. Por Buda Amitabha, exclamó, ¿cómo ha terminado Longyan en un barco pirata? Tenemos que hablar con la dama Sui para que interceda por él. Démonos prisa, mi señora, creo que tenía una reunión con Shang Shiji a la hora del perro y ya está a punto de oscurecer. Miré la distancia que nos separaba de los aposentos de Mariposa Blanca. Con mis torpes pies tardaríamos demasiado en llegar. Ve tú, avispa, yo solo sería un estorbo. Date prisa. Él hizo un coto y se alejó corriendo. Me senté en uno de los muretes del patio y comencé a llorar de impotencia. No podía creer que mi eunuco estuviera en Fuzhou. Me preguntaba si la gran emperatriz viuda Xie se habría apiadado de él y le había concedido la libertad o habría escapado de la ciudad imperial. La angustia de imaginar los trances por los que habría tenido que pasar para llegar hasta mí me encogía el corazón. Las palabras de aquel soldado resonaban una y otra vez en mi cabeza, será ejecutado antes del amanecer. Si realmente Longyan hubiese sido liberado, llevaría encima una carta de la gran dama atestiguándolo. Le hubiese valido de salvoconducto. De ser así, no estaría preso. La espera se me hizo eterna y me torturaba intentando hallar una respuesta a mis dudas, pero en realidad solo había pasado un corto espacio de tiempo cuando alcancé a ver a Rayo de Luna y Avispa, que corrían junto a una litera. Me levanté impaciente, retorciéndome las manos nerviosa. Al llegar a mi altura, la silla de manos se detuvo. La cortinilla se abrió y Mariposa Blanca me indicó que entrara. Por Guanyin, exclamó, venía de camino para buscarte cuando no salió al paso Avispa. ¿Estás segura de que se trata de tu eunuco? Lo estoy, mi señora. Dicen que lo ejecutarán al amanecer. Ella frunció el ceño. No, sí puedo impedirlo. Además, cuando llegue el alba ya no estaremos aquí. La reunión con Shang Shiji se ha adelantado, por eso te buscaba. Zarpamos esta misma noche. Todo está dispuesto. Apenas nos queda tiempo. Una bocanada de terror ascendió por mi garganta. La litera se desplazaba a toda velocidad sobre el empedrado de la cuesta que llevaba a los calabozos. Al llegar, Mariposa Blanca salió como una exhalación. Yo la seguí. Los eunucos nos escoltaron hasta el puesto de mando que había a la entrada. Los soldados, al verla, hicieron un coto. ¿Qué os trae por aquí, Alteza?, preguntó extrañado uno de los guardias, que parecía estar al mando. Me han informado de que han traído a un prisionero que responde al nombre de Longyan. Es un eunuco. Uno de los guardias miró en una lista. No tenemos a nadie llamado así. Algunos presos se niegan a dar su verdadero nombre. Pues yo misma lo buscaré celda por celda, dijo resuelta. Habéis cometido un gran error al apresarlo. No se trata de ningún traidor. Avispa intentó terciar en el asunto antes de que ella se adentrara en las mazmorras. El eunuco que buscamos ha llegado de un barco pirata esta misma tarde. Lleva ropajes de buena calidad, en color azul, aunque estaban ajados. Creo saber de quién se trata. No sé si es un eunuco, pero iba vestido como decís. Llévanos ante él sin dilación, ordenó Mariposa Blanca. El guardián, tras asentir quedamente, encabezó la comitiva y lo seguimos. Tomó una antorcha y nos condujo a través de unas escaleras hasta una estancia estrecha y abovedada que se diseminaba en varios pasadizos a cual más angosto y oscuro. Tomó uno de ellos, que parecía no tener fin. A través de los sumideros del techo llegaban gritos ahogados y lloros, lamentaciones y voces que clamaban su inocencia. Mariposa Blanca me tomó de la mano, atemorizada. El ambiente era opresivo, se fue cargando de un hedor a orines, sangre y excrementos. Era vomitivo, olía a muerte. Nos cubrimos la nariz y la boca con un pañuelo perfumado. Estábamos atravesando una sala llena de objetos de tortura, tenazas,
cepos, extraños artilugios. Su sola visión daba escalofríos. El guardián se detuvo ante una celda atestada de prisioneros encadenados a las paredes. La luz de las linternas era tan precaria que no alcanzaba a iluminar el fondo. Los gemidos agónicos y los rezos de los prisioneros eran terroríficos. El guardia dio instrucciones a un carcelero y abrió la reja para que entrara. El otro pidió a los eunucos que lo acompañaran. Alumbró a varios hombres hasta que dio con Longyan. ¿Es este el prisionero al que os referís?, les preguntó. Es él, respondió Avispa en voz alta para que lo oyera Mariposa Blanca. Ella se agarró a los barrotes de la reja y desde allí comenzó a gritar con voz autoritaria. Os ordeno que lo soltéis de inmediato. Este eunuco es de mi propiedad. Ignoro cómo pudo llegar a un barco pirata, pero no es ningún traidor. Yo misma respondo de él. El guardián y el carcelero acataron sus órdenes en el acto y abrieron los grilletes que lo mantenían sujeto a la pared. Cayó desmadejado como una marioneta a la que hubiesen cortado los hilos. Rayo de Luna y Avispa lo ayudaron a levantarse y lo tomaron por las axilas, pero Longyan era incapaz de caminar. Prácticamente lo llevaron a rastras. Perdonad la confusión, Alteza, se excusó el guardián realizando varios koto. Deberéis estampar vuestro sello en un documento para dejar constancia de que os hacéis responsable de él. Debo presentarlo ante mis superiores. Lo haré en cuanto salgamos de aquí. Lo urgió para que ayudara a los eunucos con Longyan y nuestra marcha fuera más rápida. Al salir, lo metieron en el palanquín. Mariposa Blanca se sacó del dedo un anillo en el cual llevaba el sello de honorable consorte y lo estampó en el documento. Después, ambas nos introdujimos en la silla de manos. Cuando dio la orden de partir a toda marcha a los porteadores, fue como si me hubiesen quitado una pesada losa de encima. Tomé la mano de Longyan entre las mías y lo llamé varias veces, pero estaba inconsciente. Toqué su frente, ardía de fiebre, le levanté uno de los párpados. Vi en su conjuntiva que lo rondaba la muerte. Mariposa Blanca no se quitó el pañuelo perfumado de la boca. Mi eunuco apestaba. Muchas gracias por devolvérmelo, mi señora. Te lo debía, amiga mía. No me olvido de lo egoísta que fui separándote de él en el pasadizo. Alabada sea la diosa de la misericordia por traerlo junto a ti de nuevo. Ordenaré que lo lleven hasta el junco imperial. Está muy enfermo y me lamento por ello. Aunque tengo fe en que lograrás salvarle la vida con tus cuidados. Que el gran Buda os inunde con su luz, mi señora. Exclamé agradecida, confiando en que mis conocimientos médicos fueran suficientes para lograr que sanara. Cuando llegamos al edificio central de la fortaleza, 6 soldados imperiales de caballería nos estaban esperando. Uno de ellos, tras hacer una reverencia, se dirigió a Mariposa Blanca con voz perentoria. El comandante en jefe, Shang Shijie, os insta a que nos sigáis, Alteza. La corte ya ha partido hacia el junco imperial. Os esperarán todo lo que puedan, pero si hay peligro tendrán que partir sin vos. Lo mejor sería que montarais a la grupa de nuestros caballos. El tiempo apremia. Traemos a un eunuco enfermo, dijo ella. No se tiene en pie. No os preocupéis, Alteza. Mis hombres están acostumbrados a llevar heridos. Lo acomodaremos boca abajo, delante de uno de los jinetes, aunque no puedo aseguraros que vaya cómodo, pues tenemos que partir a todo galope. Creí desfallecer. Longyan tal vez no pudiera soportar la cabalgada, pero no había más remedio que intentarlo. No podíamos quedarnos en Fuzhou. Tras ayudarnos a subir a las monturas, cabalgamos a toda velocidad hacia el río Min.